La vida es tan hermosa que usted puede ser tan útil. Busque. Si quiere cantar, cante. Si puede predicar, predique. Si quiere manejar los equipos, maneje. Si puede tocar, maneje. Si quiere aprender grabación, haga, pero comprométase en algo. No se quede sentado y quieto, porque el Señor no le va a traer todo a la mano. ¿Por qué les estoy hablando así? Porque esta iglesia está llena de dones y talentos. Y si todos desarrollaran la mayor capacidad posible, los dones y talentos que Dios nos ha dado, sería una iglesia, pero tan bendecida, que sería una luz para el mundo. Hermanos queridos, estoy un poco entusiasmado con el trabajo misionero. Y yo creo de que cada uno de ustedes tiene un don, un talento. Todavía muchos no han descubierto y cómo podemos ser capaces de llevar adelante la obra de Dios de la mejor manera posible. Yo alguna vez me he preguntado, ¿habré llegado a mi mayor capacidad que Dios quiere que yo llegue? Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú has desarrollado delante de Dios a la mayor expresión posible de los dones y talentos que Dios te ha dado? Porque en el fútbol, lo que esta mañana nos habló Enrique, en las Olimpiadas, los atletas se están exigiendo al máximo para batir un récord. Pero yo preguntaría a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, ¿no creen que Satanás diría a Jesús, mis siervos son excelentes que los tuyos? Porque el hermano, el que ha sido bautizado 5 años, 10 años, está patinando en el mismo lugar porque no está avanzando. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿están avanzando o están como el pueblo de Israel, subiendo y bajando, subiendo y bajando? Y nunca así vamos a llegar. Es por eso que el estudio de esta tarde nos tiene que apelar a nosotros, que tú tienes la capacidad de desarrollar a la mayor potencia posible, así como los atletas del mundo se están preparando para marcar un récord. ¿No creen ustedes que Dios quisiera que marquemos un récord, pero no un récord al estilo del mundo? Porque cada hijo de Dios es un espectáculo para este mundo, dice el apóstol Pablo, ¿o no? Estamos en la vitrina y todos quieren ver, Juan, Carlos, María, Pedro, Santiago, cómo desarrolla las capacidades que Dios le ha dado. Y eso es lo que el Señor está esperando. Por eso quisiera compartir algunos pensamientos para que ustedes vean que cuando yo veo a algunos hermanos y jóvenes, el que toca guitarra, el que predica, el maestro, el que enseña, el que cocina, y si usted no ha descubierto su don y talento, ¿cómo va a glorificar a aquel que le ha equipado con todas las capacidades para que usted sea un espectáculo para este mundo? El Señor está familiarizado con cada uno de nosotros, ¿o no creen ustedes? El Señor sabía de David, así muchachito como era, que era capaz de poder dar en el blanco, en la honda, y dar exactamente en la frente de Goliat, ¿o no? Eso no fue casualidad, ese fue que todos los días practicó. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuánto de eso estamos practicando? Yo recordaba
un pastor de Corea del Norte, invitó a un pastor americano para que vaya a visitarlo. Y este pastor americano viajó desde Norteamérica para ir a predicar la palabra allí a Corea. Y cuando él llegó, apenas había el misionero, el pastor que le había invitado, y dice: ¿dónde están los hermanos? No te preocupes porque los hermanos están en camino. Otros están a 120 kilómetros, otros están a 80 kilómetros. Y el espacio era apenas como de 70, 80 metros. Y aquí, ¿cuánta gente va a entrar? Todos los invitados van a entrar aquí. Y entonces el hombre, al día siguiente, comenzó a prepararse, pensando que va a haber un auditorio así. Pero apenas se sentaron 2, 3, 4 personas, sin ningún asiento, en el piso. Y les dijo: ¿así se van a sentar? Sí. Y tú vas a predicar hoy y mañana, pero ¿dónde van a dormir? No te preocupes, eso no es nuestro problema, ni la comida, ni el dónde vamos a dormir. Lo que hemos venido es escuchar la palabra de Dios. Y aparecen ahí los coreanos, porque Corea del Norte es comunista. Entonces, los hermanos aparecen, otros han llegado de tan largo viaje, pero ellos ocultamente tienen que subir al piso para que nadie se dé cuenta, y se sienta adelante, y cada quien se sienta, y hay varios, como 30, 40 personas en 70 metros cuadrados, así en un espacio chiquitito, y todos sentados en el piso. Y no les va a hacer frío del piso, no te preocupes, hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Y entonces el pastor comenzó a predicar. Y cuando el pastor comenzó a predicar, la gente que estaba sentado no tenía Biblia. Y cuando él buscó Salmo 127, comenzó con el versículo 1. ¿Y sabe qué dice Salmo 127, 1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y todos en coro repitieron como que tuvieran Biblia. ¿Y cómo es que se lo sabían? La gran mayoría. Había una señora que le estaba mirando y que la que más repetía. Y entonces el pastor le entrega su Biblia, porque no había Biblia, porque es prohibido tener la Biblia. Entonces le regala la Biblia, y la hermana, en vez de recoger la Biblia: yo ya no necesito la Biblia, yo tengo que dárselo porque a mi hijo he traído, aquí está la Biblia, y lo entrega la Biblia a su hijo. Y entonces, después de que ha terminado, ¿cómo es que sabían tantos versículos la gente que estaba allí escuchando? A la señora le pregunta, y le dice: ¿cómo usted sabe tantos versículos en la Biblia? Y entonces la hermana le responde y le dice: yo estuve 3 años en la cárcel, y para mi suerte mi compañera de celda era una cristiana y tenía una Biblia oculta, y a mí me hacía repetir todos los días, en todo momento, versículo y versículo. Fue mi maestra, y prácticamente he aprendido la mayor cantidad de versículos, y gracias que el Señor permitió que yo fuera preso esos 3 años, es por eso que ya me lo sé toda la Biblia, casi. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos sabemos de aquí, por decir Mateo 5, por decir Salmo 23, por decir Salmo 19, por decir Salmo 91, por decir Salmo 127, Éxodos 20, Gálatas 5, Apocalipsis 14? ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Cuántos sabemos? ¿Y por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos? Porque no hemos desarrollado a la mayor expresión posible la capacidad que usted tiene de memorizar los versículos de la Biblia. Teníamos nosotros un muchacho, una señorita, varios en realidad, en la iglesia donde teníamos Club Centinelas de América. Hermano Julio seguramente recuerda.
y hicimos un encuentro para que den el examen. ¿Qué es lo que sabían? No solamente sabían varios aspectos que tenía que ver con el aspecto de valores, principios en el hogar, sino también queríamos saber cuánto de la Biblia sabía. Y una de las chicas, que ahora ya es casada, para entonces era una niña quizá de 8 o 10 años, comenzó a repetir Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, y podía seguir repitiendo casi todo el libro de Apocalipsis. Y los que estábamos evaluando dijimos, ya hasta ahí nomás, porque sabemos que sabes todo. ¿Cómo una niña aprendió de esa manera? Hermanos, el Señor conoce nuestros casos de manera individual. A cada uno de los hijos de Dios que ha nacido en este mundo, nos ha señalado una obra específica. Jonathan, usted no ha nacido casualmente, usted tiene un propósito en la vida, así como Juliana tiene, así como Guillermo tiene. Cada uno de ustedes tiene un propósito en la vida. Pero usted ha descubierto ese propósito de su vida, y si no lo ha descubierto, ¿cómo lo puede descubrir? Hermanos queridos, nosotros tenemos un círculo de acción. Nadie más va a influir a las personas como podemos influir. Hoy día han hecho una obra misionera. ¿A cuántos afecta que uno haya ido a predicar a la calle y los otros a distribuir? Les entusiasma, les da ganas, les da el fervor para continuar adelante con esta obra, ¿o no? ¿Nos inspira o no? ¿Nos motiva o no? ¿Y cómo es que alguien se anima a hacer eso? Hermanos, uno tiene que descubrir el propósito de su vida. El Señor destina a cada uno un lugar y un trabajo. Y si individualmente nos sometemos para ser preparados por el Señor, no importa cuán confusa e intrincada pueda parecer la vida a nuestros ojos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y la maquinaria humana, la mente humana, obediente bajo la mano de la sabiduría divina, cumplirá ese propósito. Ahora, aquí quisiera destacar 3 puntos. La primera, la mayoría no sabe que su vida tiene un propósito. Y yo creo que aquí hay hermanos que no saben cuál es el propósito de la vida. Otros no saben cómo llevarlo, tienen esa capacidad, pero no saben cómo descubrirlo. Pero otros simplemente dicen, yo no sé por qué estoy aquí. ¿Ese debiera ser la pregunta o cuál debiera ser la pregunta, hermanos? Yo sé que han ido a trabajar y están medio cansados y a la vez han comido bien, entonces están un poco los ojos pesados. Yo quisiera preguntarles, la pregunta, ¿por qué estoy aquí? No debiera ser la pregunta importante, sino ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué usted está en este mundo? ¿Usted ha descubierto para qué ha venido a este mundo? Cada uno de nosotros debemos saber para qué hemos venido a este mundo. Muchos han descubierto, yo he venido para ser médico. Otros dicen, yo he venido para ser un escritor, para ser un profesor. Otros podrían decir, yo he nacido para ser un predicador. Pero yo quisiera preguntarte a ti, ¿para qué has venido a este mundo? Hermanos, Adán y Eva, ¿tenían un propósito de Dios o no? ¿Para qué habían venido Adán y Eva a este mundo? ¿Qué le dijo el Señor? En el libro de Génesis, capítulo 1. Vayan conmigo ahora. ¿Cómo el diablo, cuando sabe que el propósito de nuestra vida, o la vida tiene un propósito, en el capítulo 28 dice así: y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, no solamente era
fructificar y multiplicar. Ahora, ¿ustedes creen que esto se refiere solo a la capacidad de reproducirse? ¿O podían, hermanos, fructificar y multiplicar los dones y los talentos que Dios les dio? ¿Recuerdan qué es lo que deberían hacer? Deberían tener el señorío. Y el señorío es gobernar el mundo que fue creado para ellos. Y entonces, ¿cómo comenzaron a gobernar antes de caer en el pecado? Ellos estudiaban botánica, sabían cómo dar los nombres a las especies de los árboles frutales, ¿no es así? Los animales según su especie, ¿podían dar los nombres o no? Estaban desarrollando a la mayor capacidad que Dios les había dado, que deberían señorear, que deberían fructificar, que deberían multiplicar. Ellos podían hacer muchas cosas maravillosas en el huerto del Edén. Pero ¿quién estaba de por medio ahí? Satanás. ¿Y Satanás está feliz que estén desarrollando esa capacidad? No. Y el diablo viene y la tentación es muy atractiva y se presenta de una manera bien sutil. ¿Cómo se presentó en el huerto del Edén? A través de una serpiente, como un ángel de luz. Era alado y brillante. Sí, volaba, por cierto que sí. Y se presentó en donde Dios les dijo que también se podía presentar la tentación. Y allí estaba Eva. Y cuando le dijo, Eva, Eva. Y cuando le dijo, Eva, Eva, Eva dijo, ese no es la voz de Dios, ni tampoco es la voz de mi marido. Y le picó la curiosidad para decir, ¿quién será? Y cuando se dio la vuelta, era, dice, como el eco de su pensamiento, porque ella estaba diciendo, ¿por qué Dios habría dicho que no coman de este árbol? ¿Cuál será el secreto de todo esto? Y Satanás le dice, mira, Eva, ¿Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto? Y ella, ¿qué dijo? No, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero menos de esto. Pero fíjate que yo estoy comiendo. Y siendo animal yo puedo hablar. Si tú comes esto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso era más o menos lo que despertó la curiosidad para que se desenfoque del propósito que Dios tenía. Satanás logró captar la atención de Adán y Eva y lo arruinó el propósito que Dios tenía para Adán, ¿o no? Ahora, Satanás ese método va a seguir utilizando para arruinar tu vida, para arruinar mi vida, para que usted no sepa cuál es el propósito de la vida. Ese trabajo va a seguir haciendo. Te va a ofrecer. Esta mañana la esposa es médico y ella tiene por lo menos 3 especialidades. Y entonces estaba trabajando para el gobierno en Chile y un día cuando descubrió esta verdad dijo, yo estoy engañado, suministrando fármacos para que la gente muera. Y el propósito de Dios no es curar con la farmacia, sino la medicina divina es de otra manera. Y cuando entendió, leyó los libros del Espíritu de Profecía, renunció. ¿Y la gente qué le dijo? Los compañeros de trabajo, esta es una loca. Semejante puestos estarían peleándose muchos y ella renunciando por su fanatismo religioso. Y entonces, el día de la renuncia, fueron con su esposo y presentaron la carta de la renuncia. Y el director le dijo, te vamos a dar un puesto más grande y te vamos a doblar o triplicar el salario que tú tenías.
No puedes dejar de aceptar porque 3 veces o 4 veces más vas a ganar de lo que estás ganando y vas a tener un puesto más importante a nivel nacional, por decir. ¿Es una tentación o no? ¿Cuántos caerían ahí? La gran mayoría, porque imagínate que te tripliquen, que te cuadrupliquen tu sueldo y te den un puesto más alto. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Pero ella dijo, no, apártate de mí, Satanás, porque yo voy a continuar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Hermanos, las distracciones son tan fuertes que el diablo logra engañar a las personas a todo nivel para que uno no cumpla ese propósito. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios para nosotros? Vamos a leer el libro de Jeremías. Libro de Jeremías capítulo 29, y ustedes conocen este libro. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. ¿Están allí? Versículo 11, dice así la palabra de Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes ven que la vida cristiana es un futuro lleno de esperanza? ¿Así lo ven? ¿O ustedes ven que el futuro, bueno, ni modo pues, porque papá y mamá y yo me he bautizado y quiero también ser cristiano, y a duras penas estamos yendo, pero sin saber por qué estamos en ese camino? Y este versículo nos está diciendo que los planes que Dios tiene para nosotros es para nuestro bienestar y no para nuestro mal. Dios quiere lo mejor para ti y para mí también. Y nos va a dar ese futuro lleno de esperanza, no solo para esta vida, sino también para el mundo venidero. Yo sé, el Señor lo afirmó. Y Romanos 8:28, que es el versículo más conocido que muchos repiten. ¿Cómo dice ese versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos presentado un tema anterior, el llamado. El llamado quizás sea mucho más específico, pero el propósito es para encontrar que ninguno ha venido a este mundo casualmente. Cada quien tiene un propósito. Por eso, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y San Juan 10:10 dice, el diablo no vino sino para matar y robar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que la tengan una vida abundante. ¿Qué quiere darnos el Señor? Una vida de enfermedad, una vida de fracaso, una vida llena de problemas o una vida abundante. ¿Por qué no vivimos ese mayor potencial que tú y yo tenemos en este mundo para poder desarrollarnos según la capacidad que Dios nos ha dado? Hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 10, por favor, ahí vayan conmigo, Hechos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 38, 10:38. Hermano, la palabra de Dios dice así: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Jesús desarrolló la capacidad mental, física y espiritual a la mayor potencia posible que un ser humano pueda hacerlo, ¿sí o no? ¿Están atendiendo? Jesús desarrolló a la mayor capacidad todos los dones y talentos que el Padre le dio, ¿o no? Que el Espíritu Santo con la que le ungió. Y Jesús dice, ejemplo os he dado.
Podemos seguir ese ejemplo, hermano. Nadie aquí puede decir, yo soy un inútil, yo no sé nada que hacer, yo no sé para qué sirvo. Eso no existe, hermanos, en esta vida. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 13, la palabra de Dios nos va a decir algo más. Capítulo 13, los versículos 45 y 46, y voy a leer, y dice así, el libro de Mateo capítulo 13, el versículo 45 y 46, dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual hallando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, si usted encuentra en el terreno que apenas vale, por decir, $1,000, y usted no tiene esos $1,000, pero allí hay una veta de oro, y sabes que te puedes volver, estás sentado, como alguien dice, en una silla de abundancia. Si eres tonto, no lo vas a lograr que ese propósito sea real para tu vida. Aquí dice, la perla de gran precio. ¿Qué hay que hacer para tener esa perla de gran precio, hermanos? Hay que vender todo, todo. Y ese mercader, ese negociante, vendió todo lo que tenía, hasta los cachivaches lo vendió. Tuvo la perla. Y fue un hombre colmado de toda la riqueza. Ahora, yo no estoy hablando solo de la riqueza material, sino hay riquezas que son más valiosos que el monetario. ¿Cuáles son esos dones y talentos? A ver, solamente para un jugador como Messi, por decir, ¿cuánto le pagan a él? Yo no sé cuánto le pagarán. Si hay aquí un argentino, a lo mejor sabe, ¿no? ¿Cuánto cuesta Messi? Es mucha plata, ¿no? Y usted dice, yo no valgo nada. Pero ¿por qué Messi vale tanto? Nada más que sabe manejar las piernas así y hacer, jugar la pelota. ¿Cuánto costaría, hermanos, escuchar a un Paganini? ¿Cuántos pagarían? Yo no sé cuánto, porque yo supe de algunos artistas que vinieron a Santa Cruz. La entrada era $500, $600. Y la gente pagó para ir a escuchar esos artistas que tocan la música clásica. Sí, fueron a ver. ¿Por qué valen ellos eso? Y si nosotros queremos dar una clase, hermano, aunque gratis, no van a venir. ¿Y por qué no van a venir? Porque no hemos desarrollado a la mayor capacidad posible los dones y talentos que Dios nos ha dado. Hermanos, ¿cómo José descubrió el propósito de su vida? ¿Cómo descubrió? ¿Qué estaba haciendo José? Primero, ¿cómo entró cuando le vendieron sus hermanos? Como esclavo, vendido. Y en el palacio, no en el palacio, sino en la casa de Potifar, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Limpiar el potrero o no? No este potrero, ¿no? Sino ese potrero. ¿Y cómo hay que limpiar? ¿Usted cree que para el Potifar habría que limpiarle como sea? No. Nosotros hemos visto, ¿no? La hermana que limpia estos ambientes, ¿sabe limpiar o no? ¿Lo hace bien o no? Sí, lo hace bien. ¿Quién puede reclamar, digamos, a nuestra hermana que has hecho mal la limpieza? Pero a ver, contrataremos a uno de ustedes que lo limpie. Y seguro que van a encontrar polvo y no va a ser. ¿Por qué ella no
recibe ningún reclamo. ¿Por qué? Porque ella lo hace bien. Y hacerlo bien significa dedicación, práctica y entrega, ¿o no es así? Y cuando le pedimos a la hermana que hiciera ese trabajo, lo dijo: por el Señor lo voy a hacer. Está bien lo que ella ha encontrado, de que es su dedicación el limpiar, no para los hermanos, sino para el Señor. En el libro de Génesis capítulo 41, hablando de José, aprendió a limpiar el potrero, aprendió a limpiar la casa de Potifar, aprendió varias cosas. Ahora, el Señor, como aprendió las cosas básicas de la vida, tenía mayores desafíos para él, ¿o no? Para que siga desarrollando mayor capacidad. En el libro de Génesis capítulo 41, versículo 15 dice así: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Ahora, él, cuando escuchó el panadero y el copero que se habían soñado y no sabían lo que significaba, ¿qué hizo José? Pidió al Señor y le dijo: Señor, ¿qué le estás queriendo decir a estos dos muchachos que están igual conmigo? Y el Señor le reveló qué es lo que había soñado el copero y el panadero, ¿o no? Y cuando le interpretó, esto es lo que quiere decir. Y entonces el copero se fue a servir al rey, pero el panadero cortaron la cabeza y listo. ¿Se cumplió la interpretación del sueño o no? ¿Para qué lo estaba preparando? ¿Se va a quedar en la cárcel o va a salir o le va a sacar de la cárcel el Señor? ¿Y lo quería llevar al palacio o no? Y entonces ahora el sueño viene a Faraón. Y Faraón ve, ¿qué cosa? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. 7 espigas llenos de grano y 7 espigas sin grano, todos flacos. Y él dijo: ya, yo sé interpretar esas cosas. ¿Era presumido? No, oró al Señor. En este mismo versículo dice: el Señor le va a decir qué es lo que significa. Está preparándose para ser útil para Faraón ahora y para ser útil para el pueblo de Egipto, ¿o no? Hermano, la vida es tan hermosa que usted puede ser tan útil. Busque. Si quiere cantar, cante. Si puede predicar, predique. Si quiere manejar los equipos, maneje. Si puede tocar, maneje. Si quiere aprender grabación, haga, pero comprométase en algo. No se quede sentado y quieto, porque el Señor no le va a traer todo a la mano. Y cuando salió, José, hermanos, le interpretó y exactamente así cumplió. Y entonces Faraón dijo, a Faraón le dijo José: provéase de un hombre sabio y entendido para que maneje este negocio. ¿Y qué dijo Faraón? Más sabio que tú, ¿dónde vamos a encontrar? Tú vas a ser el que va a manejar este negocio. Estaba preparado ese hombre, hermanos, para manejar los 5 años de producción de toda la tierra. Y después manejar y comerciar en los 5 años de hambruna que iba a haber. 7 años. Hermanos, ¿no es maravilloso cómo Dios nos entrena o no? ¿Y cómo usted va a descubrir? Y también cuando el Señor, yo veo a Saulo de Tarso, era un hombre muy perspicaz, muy analítico, como personas muy capaces de discernir. Era un hombre de mente aguda, ¿no? De percepción bien clara. Pero era en el servicio de Satanás, porque cuando estaba sirviendo en el Sanedrín, estaba persiguiendo a los cristianos
queriendo matar a todos los cristianos, ¿estaba haciendo la obra de Dios o no? No, pero ya estaba preparado. Ahora, ¿qué es lo que faltaba, hermanos? Descubrir cuál era el propósito, porque según él, su propósito era para acabar con los cristianos, pero ese no era el propósito de Dios. Y cuando en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos 10 al 21, hermanos, Dios le dice, ¿no? Podemos leer Hechos 26, 19 primero. Hechos capítulo 26, 19, para que veamos cómo el Señor prepara a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. En este caso, el pobre hombre estaba engañado. En el capítulo 26, versículo 19, 26, 19 dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. ¿De cuál visión está hablando Pablo? Ese que se le apareció en el camino a Damasco. ¿Y qué le dijo? Anda, entra a Damasco, allí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer, pero tienes que ir donde Ananías. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora, el maestro no tenía títulos, el maestro era aquel a quien estaba persiguiendo, la torta se volcó, pero era el propósito de Dios. Ahora, el Señor la había preparado, no solamente para que predique en Jerusalén, no solamente delante del pueblo de Israel, sino debería ir donde el rey Agripa, debería ir a presentar este mensaje en el Areópago, en la cuna de la filosofía griega, ¿o no? ¿Y quién le dio esa capacidad? ¿Tenía oratoria? Tenía oratoria. ¿Tenía historia? Tenía historia. ¿Tenía conocimiento de la palabra? Pero era sin el Espíritu de Dios. Pero ahora que tuvo la revelación, el encuentro con Cristo, ¿su vida cambió completamente o no? Y cuando él predicó, hermanos, esa predicación era con poder del cielo. Llegó a la máxima expresión. Ahora, quizá para ir especificando más, en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, atiendan, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Un buen predicador, hermano, con un tumor en el estómago, ¿esa es la voluntad de Dios? No. O sea, el Señor nos va a dar la sabiduría para conservar tu cuerpo de la mejor manera posible, ¿o no? Los atletas pueden tomar lo que sea, pueden comer lo que sea. Los que quieren, hermanos, saltar el salto alto, ese que saltó con garrocha no sé cuántos metros, hermano, se lo comió desordenadamente, tenía sobrepeso, ¿así era? Si para alcanzar una medalla se preparan de tal manera y que nosotros vamos a heredar la vida eterna y vamos a tener la corona de la vida eterna, ¿cuánto más debiéramos conservar este cuerpo en la mejor condición posible o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que pedir sabiduría. Hermano, no coma estas cosas, coma solamente esto. No coma de noche, solo coma 2 veces en el día. O rebaje los carbohidratos, o haga esto. Hermano, nos va a dar sabiduría. Pero de la mente no distráigase con el celular, con los chats, ni con TikTok, ni con nada de eso. Dedícate en memorizar la palabra como esa hermana que siendo en un país, hermanos, comunista, no necesitaba la Biblia porque el predicador cuando predicaba, ella sabía dónde estaba ese versículo y en cuánto tiempo aprendió ella. En 3 años aprendió. ¿Y dónde le mandó el Señor para que vaya a aprender de memoria la Biblia? A la cárcel. Y yo quisiera preguntarles, ¿quieren ir a la cárcel para ir a aprender toda la Biblia? ¿O quieren entrar al hospital con cáncer para aprender cómo hay que comer saludablemente? ¿Eso están esperando? Las malas combinaciones, hermano, todo eso el Señor
aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:23, que el Señor, hermanos, nos va a conservar todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. Usted no va a ser un gran predicador si no ama la predicación, si no ama las almas, si no ama la obra de Cristo, si no se esfuerza, hermanos, porque unido el esfuerzo humano con el poder de Dios, el Espíritu Santo le va a poder utilizar de manera íntegra, completa, porque es como una ofrenda sin tacha, sin arruga, hermanos, sin mancha, y así es como Él quiere conservarnos o no, para honra y gloria de su santo nombre. Ahora, hay muchas personas que confunden los dones con los talentos. Entonces, antes de terminar, quisiera un poco especificar cuál es la diferencia entre los dones y talentos. No voy a hablar porque en Romanos 11 y 12 está diciendo cuáles son esos dones, cuáles son esos ministerios, cuáles son esas cualidades con las que Dios nos ha equipado. Ahora, ¿cómo usted puede descubrir? Primero, a ver, de manera práctica, usted puede anotar qué cualidades tiene, qué le gusta hacer. Dormir, ¿es una cualidad? Jugar, ¿es una cualidad? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué quisiera hacer usted? Y yo tengo que anotar, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, en esto me siento cómodo. Después hay que anotar nuestros talentos, entendiendo aquello en lo que sobresalgo del resto, que disfruto en realizar y me motiva a querer hacer las cosas. Los talentos siempre tienen que ver con lo que a uno le apasiona. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos han leído los libros de Gabriel García Márquez? ¿O cuántos saben quién es Gabriel García Márquez? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Un cocinero? No, es un escritor. ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Ah? ¿De dónde es? ¿Argentino? No, colombiano. Gabriel García Márquez. A ver, ¿qué libro usted ha leído? O de Vargas Llosa, que es de la tierra de Guillermo. La ciudad de los perros. ¿Por qué la gente, cuando Vargas Llosa escribe un libro y saca el libro, la gente está esperando a la pesca o no? Y quieren comprar sus libros. Usted escriba un libro, hermano, ni regalado van a querer. ¿Cuál es la diferencia? Porque Vargas Llosa y Gabriel García Márquez tienen un don. ¿Cuál es ese don? Yo tengo muchos oradores, predicadores que realmente predican muy bien y me gusta escucharlo. No me canso, puedo quedarme 1 hora, 2 horas en escuchar. Pero cuando hay alguien que predica, así como tractor, hermano, arrancando adelante, atrás, todo, hermano, sale, no sale, pucha, digo, ya, hasta ahí nomás. ¿Es la voluntad de Dios que usted sea como el tractor haciendo oratoria, hablando, queriendo enseñar? ¿O usted puede desarrollar a mayor capacidad posible ese don del habla que Dios le ha dado? Hermano, yo practicaba así, porque yo he trabajado en ventas muchos años, entonces yo agarraba en el espejo, me miraba y para entonces habían esos cassettes para grabar y me grababa la voz, leía el libro, así como tractor, no sin respetar ni punto, ni coma, ni nada, signo de admiración, ni interrogación. Hermano, ¿quién me va a entender así? Y tuve que practicarla y después de leerla, y cuando ya me escuchaba, ya me quedaba pocas críticas, y ya no me criticaba tanto, porque en esto, y hacía escuchar a los demás.
Y últimamente unas hermanas me dijeron en una reunión: estás muy escaso en grabar las prédicas. Usted debería sentarse y predique. A usted Dios le ha puesto para que predique. Entonces le he dicho: Señor, si usted me ha dado ese don, quisiera desarrollarlo a la mayor capacidad posible. Un pintor, hermanos, un editor de video, un músico que toca el piano, uno que toca guitarra. ¿Quién es el mayor exponente de guitarra en Bolivia? No es el hermano que vive al lado, sino es el que toca guitarra clásica, un Piraí Vaca. Quisiera escuchar ese concierto de Piraí Vaca. Maestro. Hermano, ¿por qué les estoy hablando así? Porque esta iglesia está llena de dones y talentos. Y si todos desarrollaran la mayor capacidad posible los dones y talentos que Dios nos ha dado, sería una iglesia pero tan bendecida que sería una luz para el mundo, y creo que estamos en ese camino, pero no tiene que ser uno y dos nomás. Todos tenemos que mostrar qué dones y capacidades Dios nos ha dado. El que de la cocina, cocina. El que de la medicina, medicina. El que sabe hacer masajes, que haga masajes. El que puede hacer edición de videos, que lo haga. El que canta, que lo cante. Cada quien es parte de la orquesta de Dios, ¿o no? Y sería una iglesia poderosísima esto. Imagínense las hermanas cocinando y diciendo: esto es lo que he hecho, que da ganas de comer su comida. Pero de la otra hermana que lo ha hecho por si acaso, hermano, sin ganas, sin nada, hermano, por respeto se lo probaré un poquito, pero no me da ganas de comer. ¿O no es así, hermanos? Ahora, para terminar, ¿qué cualidades usted tiene? Anote en el papel. ¿Usted es servicial? ¿Usted es positivo? O cuando este muchacho me gusta. No, hermano, no se preocupe. El Señor va a bendecir y vamos a salir adelante. Con este muchacho quisiera caminar todos los días a mi lado, porque él no me va a decir: eso no se va a poder, hermano, eso está mal. Ay, a lo mejor los hermanos no vendrán, no hagamos. Hermano, ¿para qué quiero uno a mi lado así? Lo despido, chao. Anda, búscate otro trabajo. No necesito. Pero si él es positivo, siempre está diciendo: metámosle, démosle, maravilloso o no. Y yo tengo aquí varios dones y talentos entre los jóvenes, las hermanas, pero desarrollen esa capacidad a la mayor potencia posible. ¿Usted le gusta ser líder, maneja gente? ¿Usted es persistente? ¿La persistencia es una cualidad o no? Hermano, ¿una gota de agua orada la roca o no? Pero ¿cuántas gotas tiene que caer? Tic, 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 todos los días. No se cansa como la suegra, ¿no? Dale todos los días, duro. ¿Y la roca se hace hueco o no? Sí, se hace hueco. Pero ese es gota tras gota, todos los días. ¿A usted le gusta recibir a la gente? ¿A esos hay que colocar en la puerta de la iglesia o no? Cuando alguien llega, sonrisa, bienvenido, pase adelante, aquí está una Biblia. Hermano, necesitamos uno que se pare en la puerta y no, hermano, ese que está aburrido con su cara de caballo, hermano. ¿Quién le va a decir que en este lugar, hermanos, hay gente que está adorando a Dios? No, hermano. Sonría. Dele ganas, ánimo. Esas son las cualidades. Ahora, los talentos. Ser líder, saber comunicarse, escribir, ser creativo, tener ideas, ser analítico, ser pensador, mejorar las cosas, cómo puedes ayudar a los demás, aprender rápido, ordenar, porque, hermano,
el hermano que nos visitó decía, este país es un país con muy buena gente, amables, todo. Aquí yo encuentro paz, no hay ladrón, hay ladrones, pero él nada más que no lo ha visto, no hay ladrones que roban todo eso. Pero me dice, ¿sabes cuál es lo que no me gusta? Es un país muy desordenado. Ese desorden, ¿desde dónde comienza, hermanos? Desde que tiendes tu cama, hermano. Desde que tiras las ropas sucias a cualquier lugar. Y la mamá siempre nos está retando, ordena tu cosa, pon en su lugar, todo eso. Hermano, eso que tú eres en tu casa, así vas a hacer en el trabajo y así vas a hacer si quieres ser pastor, misionero, profesor, profesional, médico. Hermano, no vas a saber el bisturí si has dejado dentro de la barriga o lo has puesto, lo has sacado ahí en el esterilizador. ¿O no, hermano? Aprenda, seamos ordenados. Hermanos, ver la visión completa. Enseñemos de manera fácil, no complicado. Esos son los talentos. ¿Y cuáles son los dones? Hermanos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, sanidad, el que cura, el que enseña, el que es apóstol. Añadir valor a las personas por medio de la predicación de su palabra, porque todas esas cualidades que el ser humano tiene es para que el evangelio avance, hermanos, triunfalmente, como a través de los soldados bien preparados, equipados. Hermano, cualquier guerra se puede ganar, pero con soldados mal equipados, no preparados. Imagínate, hermanos, ir a la guerra con los gorditos. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Vamos a perder. ¿Por qué vamos a perder? Porque los gorditos se van a cansar a media cuesta y ya está, nomás llegaron, sacaron la lengua y ya está. Y los desanimados, ¿qué van a decir? No vayamos porque nos van a matar allá, mejor nos volveremos a la casa. Así fue el examen de Gedeón, ¿no es así? Cuando pasó la prueba. Hermanos, yo estoy muy interesado que cada uno de nosotros tiene un don y una capacidad, un talento que desarrollar. Y esos tienen que ver en las 3 áreas de nuestra vida. En el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Hermano, leamos un libro, nos va a ayudar mucho, porque la cultura también es parte de nuestra personalidad. Conozca la historia, conozca la profecía. Quizá estoy repitiendo un poco así como Enrique esta mañana, ¿no? Hermano, es impresionante la vida. El diablo está preparando a sus secuaces con la mayor capacidad posible, y los hijos de Dios nos vamos a quedar a medias así, sin poder desarrollar todas las cualidades que Dios nos ha dado, hermano. Pidamos perdón y digámosle: Señor, hazme siervo fiel y prudente. Señor, dame ese espíritu de cada día ser mejor, más ordenado, más servicial, más amable, más comprensivo, menos de hablar, más analítico, ver más las cosas antes de hablar, antes de juzgar, antes de criticar. El Señor nos va a bendecir y va a hacer nuestra vida para honra y gloria de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Podemos desarrollar a mayor capacidad los dones y talentos que Dios nos ha dado. Amén. Así que podemos orar, hermanos. Vamos a arrodillarnos para que el Señor consagre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias, Señor, porque en Cristo Jesús hemos encontrado el modelo perfecto. Él fue ese hombre desarrollado en nuestra condición caída a la mayor capacidad posible de poder ser, Señor, aquel hombre que llevó ese ministerio con el poder de tu Espíritu en esa generación para salvar a la humanidad, para mitigar el dolor, para llevar paz a los corazones, para llevar ese gozo, el perdón, la santidad, la justicia. Eso es lo que tú quieres que nosotros primero podamos hacerlo nuestro en nuestra vida.
Gracias por tu promesa. Y una vez que tengamos todas esas cualidades en nuestro carácter, que es el carácter de Cristo, con la unción de tu Santo Espíritu, podamos salir a predicar este mensaje glorioso para que Cristo regrese pronto en gloria y majestad. Bendice a cada señorita, a cada joven, a cada niño, a cada hermana, a cada hermano, a cada persona, para que cada uno de ellos sea, Señor, un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.